Este es el resumen de cómo fueron las transiciones a la democracia de 1973 y de 1983. Transición de 1973. Esta parte está más explicada en los resúmenes de lo que es estrictamente histórico, pero acá es importante saber que en marzo de 1971 el general Lanusse queda como encargado de pactar una salida hacia la democracia. Se hacen varios acuerdos parciales y en 1972 se aprobó el actual Código Electoral Nacional. Ese mismo año Perón vuelve del exilio y aunque él no se podía presentar, puso en su lista que se iba a presentar en las elecciones a Cámpora. En marzo de 1973 se dan las elecciones y gana Cámpora con el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder. O sea, Cámpora era una fachada, estaba como candidato a presidente solo porque Perón no se podía presentar por una cláusula que había puesto Lanusse. Igual duró menos de un año porque él renunció y vuelve a llamar a elecciones y ahora Perón sí se podía presentar y efectivamente ganó con el 62%. El libro dice que esta transición fue fallida, que si bien se llama elecciones y gana Perón en 1973, en el 76 ya es el golpe de Estado, o sea que no se instauró la democracia. Todavía estaban en este periodo en el que existía el miedo de que vuelva a haber otro golpe militar y de hecho en el 76 lo hubo. Y esto se dio porque la situación política y económica era muy difícil. Aparte Perón ya no era el líder que había sido, ya estaba muy grande, estaba mal de salud. Cuando él estuvo exiliado, el peronismo en sí se llenó de gente que no era 100% peronista, entonces todo esto fue debilitando esta democracia. En 1974 Perón muere y asume su esposa, que era la vicepresidenta Isabel Perón, pero ella también estaba mal de salud. Entonces ella en un momento pide un tiempo y durante este tiempo que ella se toma queda en la presidencia Ítalo Luder. Y él firmó un decreto que decía que los militares podían intervenir porque había habido más de 300 asesinatos políticos, o sea, era un contexto de mucha violencia. Y ya se veía como difícil que se llegara a dar de nuevo otras elecciones. Y esto de hecho no pasó porque las elecciones estaban pautadas para octubre de 1976, pero en marzo de 1976 se produjo el quinto golpe de Estado. Y esto nos lleva a la segunda transición a la democracia que se dio en 1983. A esta transición se llegó porque si bien el poder del gobierno de los militares se sintió como muy fuerte en todos los ámbitos a sus inicios, de a poco se fue debilitando. Porque como había dicho en el video anterior, la transición a la democracia en sentido estricto comienza cuando este gobierno autoritario empieza a debilitarse. Y se debilitó por fracasos económicos, porque la gente comenzó a denunciar todas las violaciones a los derechos humanos que se estaban dando. Y a modo de último recurso, para recuperar esa legitimidad que ya habían perdido, los militares quisieron ir a la guerra con Gran Bretaña para recuperar las Islas Malvinas. Esto pasó en 1982 y con la derrota de las Malvinas, ellos perdieron aún más legitimidad. Y algo muy importante que había pasado en 1979, o sea, 3 años después de que ya había empezado este gobierno autoritario, fue que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos visitaron la Argentina como de forma oculta y denunciaron todo lo que vieron, todas las violaciones a los derechos humanos que se estaban haciendo desde hace un montón de tiempo ya. Entonces, para este gobierno militar, ir a la guerra de Malvinas fue un intento desesperado por recuperar legitimidad y por unir de alguna forma a la sociedad buscando un mismo fin. Pero como esto no se dio, porque claramente la Argentina no tenía militarmente ningún tipo de posibilidad frente a Gran Bretaña, la sociedad y la élite política ya comenzó a exigirle a este gobierno que llame a elecciones. Galtieri, que era quien estaba mandando en ese momento, renunció y lo reemplazó el general Vignone. Y como claramente no había nada más que hacer, él llamó a elecciones. Se llamó a elecciones en 1983, ganó el Partido Radical, como presidente quedó Raúl Alfonsín, que desde un inicio había estado totalmente en contra de la idea de llevar adelante la guerra de Malvinas, y que durante su campaña había prometido enjuiciar a todos los militares por todo lo que habían hecho. Efectivamente, Alfonsín enjuició a los militares, y estos sectores nostálgicos del régimen autoritario formaron esta especie de organización militar llamada Los Carapintadas, que hicieron específicamente 3 levantamientos o rebeliones mientras duró el gobierno de Alfonsín, e hicieron una 4ª rebelión ya en el gobierno de Menem. Y Menem lo que hizo fue, primero, reprimir a los militares y segundo, sacar a flote los indultos. Los indultos eran decretos que al final dejaron libres a los militares que habían enjuiciado a Alfonsín. En ese punto, como que los militares dejaron de trabajar en pos de la vuelta a un régimen autoritario. Como ya no existía el peligro, o sea, la gente ya no tenía miedo de que de nuevo vuelvan a tomar el poder los militares, se dice que desde ahí se consolidó la democracia. Y finalizó esta transición ya que los militares no representaban un peligro para la sociedad. Para cerrar entonces, desde 1983 hasta la actualidad, aún con crisis, con altos y bajos, se ha mantenido la Argentina en un régimen democrático. Los siguientes videos van a ser resúmenes exclusivamente de lo histórico. Pareciera hacerlo más largo, pero en realidad si ya viste todos los videos que contienen todo lo teórico, vas a ver que lo histórico se va hilando con todo lo que ya dije en los videos anteriores. Así que no falta tanto como parece.